Bien, bien compañeros, bienvenidos a la cuarta unidad de nuestra asignatura. Comparto la pantalla y vamos a iniciar con esta temática que vamos desarrollando. Control de convencionalidad. Iniciamos con la cuarta unidad, compañeros. Hay momentos en la vida que caes y sientes que no tienes fuerza para levantarte. Cuando fallamos o fracasamos, cuando tropezamos en el camino para alcanzar nuestros sueños, siempre tendrás dos opciones: levantarte y seguir, o simplemente rendirte. Si me rindo, ¿crees que me voy a poder levantar? Nunca. Pero si fallo y lo intento otra vez y otra vez y otra vez, mientras lo sigue intentando, siempre hay una oportunidad para levantarme. Porque el secreto de alcanzar cualquier cosa que te propongas en esta vida está en no rendirte, perseverar, resistir y nunca desistir. Si quieres lograr algo, está prohibido rendirte. Todas esas personas que han hecho cosas grandes en este mundo y han tenido éxito, puede que sean de diferentes partes del mundo, que tengan diferentes formas de ver las cosas, diferentes personalidades, pero algo que tenían en común todos es que nunca se rindieron, resistieron. Por más que las personas le daban la espalda, por más que los criticaban, cuando caían, tenían la habilidad de recuperarse. Ninguno renunció a sus sueños, no importaba lo imposible que parecieran sus situaciones. Las personas que renuncian a sus sueños es porque necesitan que otras personas le garanticen que funcionará, pero lo único que está comprobado y garantizado al 100% es que no lograrás nada si renuncias. ¿Y sabes qué? Yo te garantizo que vas a fallar, pero también te garantizo que te puedes levantar si del otro lado está lo que realmente anhelas. Soy frágil. Siento dolor. Duele. Abro mis ojos. Anhelo la victoria. No me rindo. No siento miedo. No le temo a ningún hombre. Yo creo. Yo conquisto. Yo tomo el poder con mis manos. Tomo tus críticas y las vuelvo aliento. Soy un artista. Yo vine a este mundo a hacer mis sueños realidad. Y nunca me rindo. Yo soy un guerrero. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Y sin importar lo que hagas, sigue avanzando, sigue hacia adelante. Si quieres alcanzar lo que no has logrado, necesitas hacer lo que nunca has intentado. Solo decide qué es lo que vas a hacer, quién vas a ser y cómo vas a hacerlo. Solo decide y desde ese punto vas a ver cómo todo va cogiendo forma. Ya es suficiente. Es muy fácil inventar excusas de por qué no puedes hacerlo. Y si haces lo que es fácil, tu vida será dura. Si haces lo que es fácil, quejarte de tus situaciones y tus circunstancias, rendirte, abandonar tus sueños, deprimirte y molestarte con todos. Todo el mundo puede hacer eso. Es lo más sencillo. Si haces lo más fácil, tu vida será dura. Pero si haces lo que es duro, lo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y sigues intentándolo, otra vez y otra vez y una vez más, levantarte cada día, dispuesto a darlo todo, tomar la vida por el cuello, decir yo puedo y lo lograré. Deja que las personas te critiquen por ser diferente. Deja que se rían de ti. Deja que se burlen.
Toma eso como impulso y saca lo mejor de ti, ese potencial que llevas adentro, y demuéstrale al mundo lo grande que puedes ser. Última unidad. Control de convencionalidad. Y por eso lo representamos así, con los 7 magistrados que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a empezar entonces con un tema importantísimo, compañeros, ya para concluir nuestra materia, hablando de qué es el control de convencionalidad. ¿Cuál es su fundamento? La reforma constitucional 2011 que contempla, y los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad. Muy bien, compañeros, esta es la temática. Recordemos lo que hemos visto en este momento. Hay 3 tipos de controles. Control de legalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la norma general. Control de constitucionalidad. La adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución. Y control de convencionalidad, que implica la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. A ver. Artículo 133 de la Constitución. Nos dice lo siguiente a la letra. Mucha atención. Artículo 133. Muy bien. Artículo... Ok, permítanme. Ok, si alguien lo tiene a la mano también, por favor. Artículo 133. Ok, dice, esta Constitución, ¿sale? Constitución, dice, las leyes del Congreso de la Unión, leyes del Congreso de la Unión, y continúa, y los tratados internacionales, ok, que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, continúa, serán la ley suprema, la ley suprema de toda la Unión. Y continúa diciendo, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones y leyes de las entidades federativas. El artículo 133 es muy claro. Constitución, leyes del Congreso de la Unión y tratados internacionales son la ley suprema. Todos los jueces deben de adecuarse a esta norma suprema, incluso aunque se te contengan disposiciones contrarias a sus leyes locales y a sus respectivas constituciones locales. ¿Se entiende, compañeros?
Muy bien. En realidad, se supone que tiene que brindar un principio de regularidad constitucional. ¿A qué me refiero con este principio de regularidad constitucional? La Constitución, como mi norma base, se supone que ningún tratado internacional, ninguna norma general, pues pudiesen establecerse. ¿Por qué se supone, compañeros? Por esta cuestión. Porque cuando se celebra un tratado internacional, el presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores o funcionario con plenos poderes, se supone que vigila la constitucionalidad. Se supone, compañeros. Entonces tenemos presidente de la República, secretario de Relaciones Exteriores o un funcionario con plenos poderes, llega a una conferencia internacional y celebra un tratado internacional. De este punto, lo que va a ocurrir a continuación es la aprobación por parte del Senado de la República. A ver, en teoría, reviso que mi tratado no sea contrario a la Constitución. En teoría eso hago. En teoría, verifico que la norma que voy a emitir no sea contraria a la Constitución. En teoría, eso ocurre. En teoría hay una armonía normativa. Es como un engranaje. Es un mecanismo que marcha perfectamente aceitado. Que todas las piezas concuerdan, compañeros. En teoría esto ocurre. Se supone que no debería haber tratados o normas contrarios a la Constitución. Hay una regularidad. En teoría. Pero por eso hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante. El denominado control de convencionalidad. Hay dos tipos de control de convencionalidad. Control de convencionalidad concentrado y el control de convencionalidad difuso. ¿Cómo nace esto? Ahí les va. Cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1945, prácticamente los aliados que eran en ese momento los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña y Francia, tomaron una decisión muy importante al concluir la guerra. A propuesta principal de los Estados Unidos, se constituye como tal en la Conferencia de Potsdam la creación de un organismo internacional que estableciera los derechos mínimos que deben de regir en el mundo. Hablo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se constituye en octubre de 1945 como consecuencia de la Carta de San Francisco. 51 estados la conformaron en un inicio. Para el año de 1948, de esta Organización de las Naciones Unidas, a propuesta de Eleanor Roosevelt, se crea
lo que es la convención, ay, se me fue su nombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y regionalmente, incluso meses antes de esta Declaración Universal, la Organización de Estados Americanos, en ese año de 1948, crea la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que crea un organismo en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. El tema de los derechos humanos no quedó ahí. Para el año de 1969 se crea, en la Asamblea General celebrada en San José de Costa Rica, los miembros de la Organización de Estados Americanos desearon y tuvieron la idea de constituir el famoso Pacto de San José, que da origen a la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien. Esta Convención Americana de Derechos Humanos hace lo siguiente. Voy a borrar este punto para continuar con la Convención Americana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí va. Convención Americana de Derechos Humanos. Reconoce un organismo que ya existía con antelación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero crea un órgano de naturaleza contenciosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión con sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y la Corte con sede en San José, Costa Rica. Muy bien. Órgano consultivo, órgano de naturaleza contenciosa. Muy bien. Perfecto. Los estados que suscribieron esta convención principalmente fueron estados latinoamericanos, con excepción de Cuba, con excepción de algunas islas del Caribe, principalmente de habla inglesa, de habla francesa y demás. Tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Canadá y tenemos también últimamente a Venezuela. ¿Sí? Estos decidieron no someterse, no ratificar esta Convención Americana de Derechos Humanos, que hasta el año de 1981 realmente entró en vigor. Muy bien. Ok. De todo esto que estamos mencionando, abogados, debemos de destacar que en un inicio solamente existía un control concentrado de convencionalidad. Los únicos intérpretes de la Convención Americana de Derechos Humanos era la Comisión Interamericana y era la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue hasta el año 2003, en un asunto
Mirna Marchand contra Guatemala, que el juez mexicano Sergio García Ramírez crea un precedente importante sobre el control difuso de convencionalidad. ¿En qué sentido? Ahí va. Don Sergio García Ramírez contempló lo siguiente. Dice, a ver, el control concentrado radica en los órganos que se constituyeron con la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, son los intérpretes, dice don Sergio García Ramírez, últimos del control de convencionalidad. Pero es obligación de las autoridades en los estados, de sus jueces, hacer un ejercicio, un control difuso de convencionalidad. Dice don Sergio García Ramírez, cuando un juez resuelva una controversia, al momento que verifica la ley que está aplicando, debe de hacer un ejercicio de convencionalidad para verificar si esa ley es acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Nos dice que es obligación de los jueces hacerlos de forma interna. Don Sergio García Ramírez prácticamente nos dice que en este ejercicio del control de convencionalidad, todos los jueces en el interior del estado son jueces de convencionalidad, son garantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, este es un principio. Abogado, por ahí vi que levantó la mano, por favor. Adrián. ¿Y aquí no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. Ah, es que veo Comisión Americana. Ah, no, no, a ver. Una cosa es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es como el documento base del sistema interamericano. Y otra cosa son los organismos que van a velar por esta convención, por esta convención interamericana, que sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el instrumento, abogado. Estos son los organismos que van a velar que esta convención se proteja, se garantice, se cumpla. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Entonces, este es un tema importantísimo. Control concentrado, control difuso de convencionalidad. Concentrado lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El control vinculante, el control contencioso lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control difuso se le encarga a los jueces de que forman parte del sistema interamericano, de que verifiquen que sus normas no sean contrarias a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y decimos, se realiza el control de convencionalidad en ambas formas. ¿Qué implica esto? Lo siguiente, compañeros. Ahí les va. Internamente, este es
mi controversia que estoy planteando, mi demanda principal. En esta demanda, vía incidental, promuevo el ejercicio del control de convencionalidad. De acuerdo a lo que hemos platicado, compañeros, cuando se dicte sentencia, este juez tendrá que resolver tomando en consideración, abogados, no solamente el derecho interno, sino también realizará un ejercicio de control de convencionalidad. ¿Ok? Presentamos los recursos, nos vamos, si ustedes quieren, al amparo, agotamos todo lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, aún subsiste un tema de interpretación a la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este caso, si ya agotamos todo en el interior del Estado, lo que nos queda es acudir al mecanismo de la Corte, de la Comisión y posteriormente de la Corte. Aquí está. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agotamos todos los recursos internos y posteriormente a nivel internacional. En el primero hicimos un ejercicio de control difuso y en el segundo un ejercicio de control concentrado. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Importante, también en el sistema interamericano. Yo no puedo irme a este sistema sin antes haber agotado el principio de definitividad interno, los recursos que contemple el Estado, antes de irme al control concentrado de convencionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Abogados, rápidamente, vamos a ver un pequeño comentario sobre el ejercicio del control de convencionalidad. Pongan atención y tomen las notas que sean necesarias para comprender este ejercicio. Ahí va. Hace 23 años, aquí en la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, los representantes de 23 naciones latinoamericanas, reunidos en una conferencia especializada sobre derechos humanos, firmaron un convenio histórico, un pacto, por el cual se comprometían voluntariamente a respetar y proteger los derechos humanos en todo el continente. Ese acuerdo se denominó Convención Americana de Derechos Humanos, y más tarde fue llamado Pacto de San José. América Latina en aquel entonces tenía casi mayoritariamente gobiernos dictatoriales. Sin embargo, ese compromiso fue aceptado y ratificado por todos los gobiernos de ese tiempo. Y luego, al retornar las democracias, los congresos de cada nación volvieron a ratificarlo. Desde Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, hasta Perú, Venezuela, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica, todas las naciones americanas, excepto Estados Unidos y Canadá, se comprometieron a respetar no solo los derechos humanos, sino también las libertades individuales. El derecho a la vida, a la seguridad personal, a la propiedad, a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Se prohibieron las torturas y las detenciones arbitrarias, y se desterró la pena de muerte como castigo o sanción en los países firmantes. La pena de muerte no podrá ser restablecida en los países que la han abolido, proclamó el Pacto de San José. Paralelamente a la Convención sobre Derechos Humanos, los países firmantes acordaron crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de promover la observancia y la defensa de los derechos, y una Corte Interamericana de Derechos Humanos que reciba denuncias sobre violaciones de derechos o libertades protegidas en los países firmantes y disponga el pago de indemnizaciones a las víctimas. Pero tanto la Comisión como la Corte Interamericana tienen una sola divisa: defender el derecho a la vida, el primero y más importante de todos los derechos del hombre. Se ha discutido reiteradamente sobre la jerarquía de los derechos humanos y creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión definitiva.
Si el derecho a la vida no se respeta, no hay posibilidad de respetar ningún otro derecho. Es decir, el derecho fundamental que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o que los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas establecen como el derecho esencial es el derecho a la vida. Yo creo que esta cuestión es indiscutible. En sus 23 años de existencia, el Pacto de San José y sus organismos, la Comisión y la Corte Interamericana, han velado por el respeto de los derechos humanos en América Latina. Gracias a la protección que brinda este pacto se pudo conocer realidades donde se violaba flagrante y sistemáticamente los derechos y libertades de miles de seres humanos, como en la época de las dictaduras de Argentina, Chile y Paraguay. Los estados firmantes han cumplido unos a medias y otros totalmente el convenio, pero nunca ninguno ha pensado en retirarse. Ahora todo parece indicar que el Perú será el primero en denunciar el pacto. El día martes de esta semana, el Congreso Constituyente aprobó por amplia mayoría la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo. Esta decisión de nuestros legisladores plantea un problema internacional, porque significa dar marcha atrás en un compromiso que el Perú aceptó voluntariamente ante la comunidad de naciones. Mientras no se encuentre una fórmula para resolver este desencuentro entre la ley nacional y el compromiso internacional, el Perú no podrá aplicar la pena de muerte. Es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre qué vamos a hacer con el Tratado de San José de Costa Rica y qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la legislación nacional. Por lo tanto, todavía tendría que pasar, por lo menos calculo yo, de 1 a 2 años para poder aplicar la pena de muerte en el país. Hemos puesto con respeto a los tratados. De modo que si efectivamente el Pacto de San José nos prohibiera, habría que iniciar el procedimiento de denuncia aislada en eso. Todo eso toma mucho tiempo, Mientras tanto, personalmente yo tengo confianza en que el presidente de la República pueda efectivamente derrotar al terrorismo antes del 28 de julio del 95. Los legisladores peruanos piensan que tal vez no sea necesario que el Perú denuncie todo el Tratado de San José, sino solamente los artículos que se refieren a la pena de muerte. ¿Pero es posible denunciar a una parte del tratado y continuar con el resto? Bueno, yo creo que la figura de la denuncia de una parte de un tratado todavía no se ha podido inventar. En realidad, lo que hay es reservas de parte de un tratado. Denunciar parcialmente pues equivaldría a poder establecer usted reservas cuando no las estableció. Acuérdense que una convención es un compromiso que se adquiere ante los demás estados miembros de la convención. Entonces no puede un estado unilateralmente definir qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Aquí en Costa Rica ha causado una gran preocupación el anuncio de que el gobierno peruano denunciará la convención. Será la primera vez que un país latinoamericano se retire de un tratado sobre derechos humanos y también la primera vez que el Perú dé marcha atrás en un acuerdo que había ratificado por 3 veces consecutivas. La Convención sobre Derechos Humanos se firmó en 1969. El gobierno del general Morales Bermúdez la ratificó el 28 de julio de 1978. Un año después, la Asamblea Constituyente peruana volvió a ratificarla, el 12 de julio de 1979. Finalmente, el gobierno de Fernando Belaúnde la ratificó por 3ª vez, en 1981, indicando que también aceptaba la competencia de la Corte Interamericana en denuncias contra el Perú sobre violaciones de derechos humanos. ¿Cree usted, sin embargo, que las razones especiales que está teniendo el Perú, la situación especial que vive en estos momentos, justifica de alguna manera que se restablezca la pena de muerte, justifica que se denuncie este Pacto de San José? Mire, yo creo que no. Esto no significa en forma alguna que uno desconozca esas razones tan especiales y obviamente el terrorismo es un crimen contra la humanidad y nadie podría estar de acuerdo con apoyar ningún tipo de acción terrorista. Pero no se va a solucionar nada y eso lo ha demostrado la humanidad restableciendo la pena de muerte y sobre todo, mire, dando un paso atrás en lo que es el instrumento más importante en América, que es la Convención Americana. Yo siento que en este momento en que todos los países de América son países que en una forma u otra hablan de derechos humanos, han dado precisamente, han hecho un esfuerzo por una transición democrática que tenga en vigencia no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. El denunciar la convención sería realmente algo que tendría un gran impacto negativo en ese proceso de transición democrática. Definitivamente será muy difícil que el Perú consiga denunciar solo 2 artículos del pacto y seguir siendo parte del convenio. Lo lamentable es que al retirarnos del pacto, millones de peruanos que hoy no encuentran justicia en las leyes ni en las cortes nacionales, ya no podrán tampoco aspirar a encontrarla en los pactos y en las cortes internacionales, como muchos lo venían haciendo, acudiendo a la Corte Interamericana a denunciar violaciones de derechos humanos ocurridos en el Perú. Ok, compañeros. Vieron ahí un caso del Perú respecto a su Congreso Constituyente que aprobó la pena de muerte para el caso de terrorismo. Sin embargo, ellos habían suscrito el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe como tal esta pena y que los estados no pueden regresar a aplicarla cuando ya han aprobado esta convención. Es un problema de convencionalidad que se sometió el constituyente peruano. Y en esta situación, déjenme decirles que el asunto pues terminó favorablemente a la Convención Americana.
el constituyente peruano tuvo que echar marcha atrás al tema de la pena de muerte en caso de terrorismo, y bueno, quedó sin ningún efecto. Este es el sentido en particular que versa sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, esos compromisos que los estados han signado para cumplimiento de estos derechos, de estas garantías que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos como los documentos base. Entonces, este es el siguiente punto que vamos a señalar. El fundamento del control de convencionalidad de naturaleza internacional va a ser, en primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969. Estos son las bases normativas del control de convencionalidad a nivel internacional. Si nos remitimos a México, tendríamos que señalar que la base normativa es la reforma constitucional del 2011 y, en particular, el caso Radilla Pacheco contra México, que es la piedra angular, que es la base del control de convencionalidad. Entonces, abogados, si les preguntan a ustedes cuál es la base internacional del control de convencionalidad, su respuesta tendría que ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a nivel nacional, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y el caso Radilla Pacheco contra México. Muy bien. Control concentrado, control difuso de convencionalidad. Muy bien. Excelente. Rápidamente, compañeros, decimos este tema. ¿Qué tienen que hacer los diputados, los senadores, los congresos locales cuando aprueben una ley? Tendrán que hacer lo siguiente. Además del ejercicio de constitucionalidad que ya hemos señalado con detenimiento, tendrán que revisar que esa norma que van a aprobar sea acorde con esta Convención Americana de Derechos Humanos. Se supone que tendrían que hacer ese control a priori de convencionalidad. Y yo me pregunto, abogados, si creen ustedes que nuestros flamantes diputados tengan la capacidad de hacer este ejercicio. ¿Tendrán la capacidad? Yo lo dudo, ¿eh? Si no tienen la capacidad en constitucionalidad, imaginen ustedes a nivel convencional. La verdad es que ser legislador implica mucha responsabilidad. Implica un gran compromiso, un conocimiento de estos temas fundamental. O por lo menos, si no lo sé, compañeros, me acerco y contrato. ¿Mande? Contrato a las personas adecuadas para ello, ¿verdad? Contrato a las personas que me puedan servir para ello. No contrato a mi compadre, no contrato a mi amigo. Contrato a la gente especializada que me pueda asesorar sobre este punto. Esta es obligación de los legisladores a nivel federal y a nivel local. Y tenemos también, compañeros, otro tema importante, lo referente a los órganos jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? A ver, los órganos jurisdiccionales a nivel federal, a nivel local, inclusive me atreveré a decir que incluso a nivel municipal, deben de verificar que la norma que van a aplicar no sea contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y agregaría también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
agregaría ese punto también. ¿Qué significa eso? Que todo juez garante del sistema interamericano, sin importar su jerarquía, haga este ejercicio. La ley o el acto que va a juzgar lo analice a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Esa es la obligación del juez. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 nos da una pauta muy importante sobre el ejercicio del control de convencionalidad. Aquí la tenemos. Nos dice el párrafo primero del artículo 1 de nuestra Constitución: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos ¿en dónde? En la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Ok? Y habla de dos principios rectores que tenemos que tomar en consideración para el ejercicio del control de convencionalidad. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Muy bien. Aquí va la pauta inicial. Interpretación conforme. La ley, el acto de autoridad, primero voy a verificar que su disposición no sea contradictoria a lo que establece la Constitución. Y posteriormente revisaré que dicha disposición no contravenga la Convención Americana de Derechos Humanos, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esos son los puntos que debe de analizar en el ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, en interpretación conforme, hago un doble ejercicio de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. Pero este principio de interpretación conforme, yo también lo voy a fortalecer a través del principio pro persona. Yo voy a aplicar la norma que sea más favorable a los derechos humanos, sin importar su jerarquía, sin importar su ubicación, sin importar este nivel, compañeros. Si la norma local me garantiza los derechos de forma más amplia que la Constitución y la propia Convención, aplico la norma local. Si me lo garantiza la Constitución, aplico la Constitución. Si quien me lo garantiza son los tratados internacionales, aplico los tratados internacionales. Muy bien, compañeros. Ok. ¿Qué hacen los jueces en el ejercicio del control de convencionalidad? ¿Cuáles son los pasos que se recomienda seguir para este ejercicio del control de convencionalidad? Estos son los pasos que debemos de seguir. Aquí va. Muy bien.
Punto número 1. Partimos del principio de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué significa esto? La primera presunción que nosotros tenemos que tener es de que esta ley, en teoría, está acorde con la Constitución y con los tratados internacionales. En teoría, hay un principio que se llama regularidad normativa. Todo funciona en perfecta armonía, en perfecto engranaje. Ahí está todo funcionando bien. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, esta es la primera presunción. Pero bueno, como no nos podemos confiar en eso, la persona, el órgano jurisdiccional que va a aplicar, tiene que hacer una interpretación, estudiando la ley o acto de autoridad a lo que establece la Constitución y a lo que se establecen en los tratados internacionales. ¿Ok? Este es el segundo paso. Muy bien. Tercer paso, compañeros. Ahí va. Tercer paso. Lo que tendríamos que hacer, abogados, es optar por la interpretación que más favorezca los derechos humanos, lo que le dé mayor efectividad, lo que dé más garantías. Principio pro persona. No importa la jerarquía, yo elijo la más protectora, la más garante. Cuarto paso. Desecho interpretaciones incompatibles o de menor protección. La ley protege menos que la Constitución. La ley afuera, la Constitución. La Constitución protege menos que el tratado. El tratado. ¿Se entiende? Voy desechando interpretaciones que sean incompatibles. Muy bien. Solamente en el último punto, cuando no pudiera lograrse una interpretación constitucional y convencionalidad conforme, deberá desaplicarse la norma nacional y declarar su invalidez. Estudio, analizo y de este análisis, de este estudio, me percibo de que no se cumple con estos principios que hemos mencionado, compañeros, entonces desaplico la norma, ejerciendo lo que ya hemos visto con antelación: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Compañeros, les voy a explicar un procedimiento que ustedes deben seguir para un correcto ejercicio del control de convencionalidad. Sí nos va a dar un poquito, vamos a tener un tiempo suficiente para debatir de estos puntos. Muy bien, voy a empezar desde el nivel más básico a llegar al tema más avanzado del ejercicio del control de convencionalidad. ¿Listos? Muy bien, voy a empezar de la A a la Z. Así que vayan poniendo atención, por favor, compañeros. Empezamos. El primer esquema que voy a dibujar representa el procedimiento ordinario de primera instancia. ¿Sale? La presentación de la demanda hasta la conclusión con la sentencia. Primer paso. Muy bien. Dejen pongo un poquito la línea más derecha que se ve bien chueca. Aquí está. La demanda hasta la sentencia. En esta demanda yo voy a plantear mi cuestión de convencionalidad. Cuando se dicte una sentencia, necesariamente el juez tendrá que hacer una valoración
de la convencionalidad. En teoría, aunque yo no se lo pida en mi demanda, en teoría, de oficio, tendría que hacer un ejercicio de control de convencionalidad. En teoría. Pero no nos confiemos a eso, compañeros. En teoría. Siguiente punto. Ya tengo una sentencia en la cual no me satisface la resolución que dictó el juez y sigue habiendo la violación a los derechos humanos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Sigue siendo vulnerada la convención. ¿Qué sigue, abogados? Vámonos a la parte número 2. ¿Listos? Parte número 2. Agoto esa primera instancia y presento mi recurso de apelación ante el superior jerárquico del juez. Muy bien, compañeros. La apelación va a conocerlo el superior del juez, que sería la sala. Sobre dicha resolución, dicha sentencia, voy a verificar si se confirma, si se modifica o si se revoca. Muy bien, compañeros. Confirma, modifica o revoca la resolución. Se confirma la resolución y considero que sigue habiendo una violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. No se me ha reparado. Ya me fui al recurso, agoté todo el procedimiento ordinario y me fui a la apelación. Y aún así sigue subsistiendo la violación. Internamente, antes del amparo, yo ya agoté el principio de definitividad. Ya la agoté. Ya no queda ningún recurso ordinario. Ahora vámonos por la tercera lámina. El juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. ¿Listos? Tercera lámina. Agoté el principio de definitividad. Presento mi demanda de amparo argumentando ese principio de la Convención Americana de Derechos Humanos que ha sido vulnerado y que no me lo repararon cuando dictaron sentencia y tampoco me lo repararon cuando presenté mi recurso de apelación. Sigo teniendo esa violación. Presento mi demanda de amparo ante el mismo órgano que emitió la sentencia que estoy impugnando en amparo. Se remite a un tribunal colegiado de circuito que, de admitir la demanda, va a asignarle un magistrado instructor quien emitirá un proyecto de sentencia y en una audiencia pública se dictará una sentencia. ¿Vamos bien? Ok. La sentencia de amparo directo, ¿qué creen, compañeros? No me sigue sin satisfacer mi derecho. Considero que la Convención Americana de Derechos Humanos sigue siendo vulnerada. ¿Vamos bien? Como estoy planteando un tema de fondo que es muy similar a la constitucionalidad que hemos planteado con antelación, escuchen bien, anoten esto por favor. El último intérprete de convencionalidad en el interior del Estado será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien? Ok. A ver, ya pasamos 3 láminas.
procedimiento ordinario, ya hablamos de la apelación y estamos en el amparo directo. En teoría, esta sentencia tendría que ser firme y ya no admitir ningún recurso. Pero como sigue subsistiendo un tema de interpretación que regula el artículo 1 de la Constitución, vamos a irnos a otra lámina. Otra lámina que va a representar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarta lámina. ¿Estamos listos? Bien, cuarta lámina. Presento mi recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual sigue subsistiendo un tema de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en un plazo de 10 días a partir de que se me notifique la sentencia, lo tendrá que remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a verificar si lo admite o si niega nuestro recurso. Si lo niega, presentamos recursos de reclamación. Muy bien. Si no lo niega, entonces va a dictar un auto de admisión y va a turnar a un ministro instructor. Muy bien. Que junto con su secretario de acuerdos elaborará un proyecto y emitirá una resolución en una audiencia pública. En esta audiencia pública, de alguna manera, se va a resolver sobre nuestra revisión. Y ahora sí, lo que se dicta aquí por nuestra corte internamente será definitivo. Ya no hay nada más que podamos hacer en el derecho interno. Se acabó. Ya es una verdad legal. Ya no hay más que hacer internamente. Pero ¿qué creen? Consideramos que dicha resolución sigue causándonos un perjuicio. Sigue causando una afectación a nuestros derechos. Ya vimos toda una serie de pasos, compañeros, de la A a la M en el derecho interno. ¿Qué nos queda? Hemos agotado un principio, definitividad. No hay nada que hacer en el Estado mexicano. Nada más que hacer, agotamos todo. Compañeros, nos queda el trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Bien, compañeros? Ok. Ahí va. Internamente se agotó todo, abogados, Vámonos. Esta grafiquita que ustedes ven aquí, la voy a representar con el siguiente esquema. Ya tienen ustedes esa presentación para que ustedes lo revisen. Es un esquema que viene directamente de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicándonos cómo se hace este ejercicio de convencionalidad. Ahí va, compañeros. La primera pregunta que nos vamos a formular es: ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y resolvemos que en el mundo hay sistemas de protección de derechos humanos. En Europa tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos, que protege los derechos humanos de los estados, parte de la Unión Europea. En África tienen sus propios organismos protectores de derechos humanos.
Y en América nosotros formamos parte de la Organización de los Estados Americanos y tenemos nuestra Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y nuestra Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969. ¿Estamos de acuerdo con eso, compañeros? Muy bien. De esta Convención Americana de Derechos Humanos surgen dos organismos muy importantes. Aquí está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Y tenemos también, por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. Órgano consultivo, órgano contencioso. ¿Sí? Consultivo, contencioso. ¿Vamos bien? Ok, esto apréndaselo porque ahorita vamos a ver la regla de cómo llegamos nosotros a este sistema, compañeros. Muy bien. Vamos a continuar. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a regir a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La realidad es que esta comisión que vemos aquí no nació con la Convención Americana, nació con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muy bien. Con la Declaración Americana. A ver, primera pregunta, compañeros. ¿Podrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocer un asunto que tenga que ver con Estados Unidos? La respuesta es sí. Pero nuestro documento base no va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, será la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de los Derechos del Hombre. ¿Por qué? Porque estas fueron suscritas por todos los estados americanos, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, las islas del Caribe. Pero su asunto se queda en una mera recomendación. No es vinculante ni obligatoria. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, esta es una primera pauta. Respuesta otra vez. ¿Puede conocer de un asunto referente a Estados Unidos la Comisión Interamericana? Sí, pero la base es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que tiene competencia consultiva en todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Abogado Adrián, le escucho. Sí, entonces, se puede presentar un recurso en la cuestión de la pena de muerte en Estados Unidos, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Sí, pero ¿sabe qué va a pasar con las autoridades americanas? Ajá. Va a decir, tu recomendación me vale un pepino. Es la verdad, ¿eh? O sea, podrá decir, sí, suscribí esa declaración y sí, en su momento he celebrado tratados en contra de la pena de muerte, pero ¿qué creen? Yo, gobernador de Texas, aplico la pena de muerte. Porque la tuya es una recomendación nada más. ¿Sí, abogado? Sí. Muy bien. Deme un segundo para cambiar la pila de mi cámara, por favor, ¿eh? Muy bien, compañeros. Seguimos. Cambia la cosa. Ahora hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Vean qué países se encuentran en blanco, compañeros. No suscribieron esta convención. Por aquí está Cuba, por aquí las islas del Caribe y Venezuela formaba parte. Pero ya sabemos cómo se las gastaba Hugo Chávez y cómo se las gasta Nicolás Maduro. Y entonces Venezuela también decidió nanáis. Los demás sí entran dentro de ese bloque. Los demás sí aceptaron la competencia consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Les hago otra pregunta para ver si vamos poniendo atención. Entonces, a ver, si quiero presentar una controversia contra Canadá, sosteniendo como fundamento la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿será competente sí o no? ¿Qué me dirían ustedes, abogados? ¿Sí o no? ¿Nadie? Repite la pregunta, profe. A ver, ahí le va. Tendría que ser no, porque Canadá no firmó, no es signante de la convención. Exactamente, maestro. Sí, exactamente, tendría que ser no. No sería no sería una competencia tomando como base la Convención Americana de Derechos Humanos, porque como dice el maestro alemán, Canadá no signó esta convención. Canadá no se comprometió a este acuerdo internacional. ¿Se entiende, abogados? Entonces no sería competencia. Por ejemplo, México podríamos tomar como referencia dos marcos, la Declaración y la Convención Americana, porque México sí aceptó esa competencia de ambos compromisos internacionales. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, entonces aquí tenemos los países que sí signaron esta convención. Pues mencionarlo sería pues casi toda América Latina. Excluimos Venezuela, Cuba y bueno, los demás países latinoamericanos ahí se encuentran. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sigamos con este ejemplo. Entre muchas cosas que resuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también resuelve el tema de medidas cautelares. ¿A qué me refiero con esto? Hay ocasiones que hay asuntos que son de naturaleza tan mediática, tan urgente, que inclusive de oficio la Comisión Interamericana ex locu manda a un grupo de expertos a investigar las posibles violaciones que se dan a los derechos humanos. Ya ocurrió en México. ¿Saben en qué asunto, compañeros? En el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recuerdan que hubo una comisión de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó una investigación alterna a la Procuraduría General de la República y desmintió desde ese momento la versión que había señalado la Procuraduría. Pero México en ese momento le hizo poco caso a las observaciones sobre estas medidas cautelares. No crean que México le dijo, oye, ven tú y ayúdame a investigar. No, la comisión de oficio realizó esta función. Vino a verificar porque había una violación flagrante a los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Y dicta las medidas que sean necesarias para garantizar y preservar que ya no se vuelvan a cometer estas violaciones a los derechos humanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, vámonos a una segunda interrogante, compañeros, que es muy importante resolver. Ahí va. Muy bien. Segunda interrogante. Decimos, ¿cuáles son los derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Recuerden ustedes, dos documentos base. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Ahí los tenemos. Esto está clarísimo, ¿verdad? 1969.
tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ya vemos en amarillo quienes no la asignaron. Esta convención da nacimiento, ratifica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea un órgano contencioso como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, rápidamente vean ustedes este pequeño esquema. ¿Qué derechos consagran estas declaraciones internacionales? Derecho, como lo mencionamos aquí, a la igualdad. Derecho a un juicio justo, ¿sale? En la cual se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Derecho a la participación política de los ciudadanos. Derecho a una libertad de tránsito. Derecho de asociación y asamblea. Derecho a una vida familiar libre de violencia. Derecho al asilo político. Derecho a la libertad de religión. Derecho a la salud. Derecho al nombre. El principal derecho a la vida, a la libertad, a los sistemas de seguridad social, a gozar de una pensión, a gozar de prestaciones médicas. Derecho a la propiedad. Derecho a los beneficios del trabajo, a la cultura, honor y dignidad, derecho a la educación, derecho a la protección judicial, a que no sea yo objeto de un juicio injusto, de que se sigan las formalidades del procedimiento, derecho a mi integridad personal, a mi libertad de expresión, derecho a mi vida privada, derecho a tener una nacionalidad, derecho a la libertad de pensamiento. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ahora la tercera pregunta que es clave en esta exposición. Y bueno, de una vez, con todo respeto, compañeros, regálenme solamente, después de que concluya las dos, 10 minutitos. Porque sí lo necesito para concluir bien. ¿Sale? Y discúlpeme, es importante desarrollar estos temas, ¿eh? Ya vamos a llegar, ¿eh? Bueno, casi llegamos. Ahí va. Tercera pregunta, compañeros. ¿Cómo presentar una petición? ¿O en qué caso se solicita una medida cautelar? Recuerden que la medida cautelar la puede solicitar el Estado o también es de oficio. Muy bien. Perfecto. Aquí va. Tercera, vamos a ver. Petición y medidas cautelares ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición la van a presentar las víctimas. Petición la van a presentar las ONGs. Petición la van a presentar de alguna manera los representantes de estas víctimas. Y las medidas cautelares de oficio las dictará la propia comisión o el propio Estado. A ver, esto es un ejercicio de honestidad, ¿eh? El propio Estado reconoce, ¿saben qué? La situación en mi país está de la patada. Comisión Interamericana, ven y ayúdame a ver cómo puedo subsanar los derechos humanos. ¿Cómo puedo no afectarlos más? De oficio. O el Estado reconoce su gravedad. Bien. La petición. La petición va a ser en este sentido. Lo va a solicitar las personas afectadas. ¿Sale? Lo va a hacer sus representantes. ¿Sale? Lo van a hacer las ONGs. Muy bien. Ahí depende, compañeros. ¿Se entiende? A ver, sinceramente, es muy difícil que los particulares tengan los recursos. ¿Sí? Y si el abogado representa una causa de esta, muchas veces se tiene que apoyar de los fondos que presentan las ONGs para llevar a cabo estos asuntos ante el sistema interamericano. Déjenme decirles una cosa.
Si presento mi petición y es admitida por la comisión, a ver, aquí sí ya viene una cosa. Todos los gastos de traslado a Washington y posteriormente a Costa Rica, si es el caso, hoteles, alimentos y demás, corren a cuenta de la Organización de los Estados Americanos. ¿Se va entendiendo? Pero una vez que sea admitida nuestra petición, porque nos tenemos que trasladar. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a ver. Ya vimos entonces quiénes pueden presentar la petición. Ahora, ¿qué pasa si hay una colectividad afectada con motivo de esa violación a los derechos humanos? Tenemos que individualizar. No me admitirán mi petición si no individualizo a las víctimas. No puedo decir la comunidad de Tlaclaya, no puedo decir los 43 normalistas. ¿Quiénes son los 43? Dime sus nombres. Ubícamelos. Si no, no va a proceder, ¿eh? Tenemos que individualizar a las víctimas. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Individualizamos. Tenemos que ubicar el acto violatorio de los derechos humanos. Cómo realmente la autoridad estuvo inmiscuida, cómo la autoridad dejó de hacer, cómo la autoridad omitió y por eso se dio la violación a los derechos humanos. Aquí va la cuestión, compañeros. Vean este caso. Tenemos este empresario que para construir su planta que contamina un río, pues de alguna manera llevó un acto de corrupción con un servidor público. Pero a ver, sí hay una afectación al medio ambiente, pero recuerden que tenemos que acreditar una afectación material. Entonces, este acto, este tema de corrupción afecta ¿a quién? A una comunidad. Esa comunidad es afectada como consecuencia de esta contaminación que hasta cierto punto se causó por una permisión por parte de la autoridad. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ya encontramos la base, ya encontramos el acto que causa una afectación a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos Humanos o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una primera pauta. ¿Cuál de los dos normamientos tomo en consideración? Les digo una cosa, compañeros. Tomen como base la convención. Es mucho más efectiva y tenemos el recurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La convención americana tiene que ser su base normativa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos, compañeros. Ahí está. Entonces tenemos que decidir cuál de las dos disposiciones tenemos que presentar. ¿Mi base va a ser la declaración o va a ser la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Estamos en lo cierto? Sí. Ok, seguimos, compañeros. Hay que agotar los recursos, primero, ordinarios, ante los tribunales ordinarios. Desde la demanda hasta la sentencia. Demanda, sentencia. Muy bien. Y bueno, compañeros, después de esto, recuerden que de forma ordinaria tenemos recursos. En este caso, la apelación. Agotamos todos los recursos ordinarios. Después que hayamos agotado los recursos ordinarios, si el Estado contempla recursos ante tribunales superiores como la Corte, hay que agotar todos los recursos, como el que ya revisamos, el amparo, la revisión, todo. Todos los recursos ordinarios. Cumpliendo todo esto, agotamos el principio que se llama de definitividad. Muy bien, compañeros. Agotamos el principio de definitividad.
Ya no hay nada que hacer en el interior del estado. Se agotó todo. ¿Qué sigue? Esto es lo que va a seguir, compañeros. Ahí va. A partir de que tengamos ya la sentencia firme, ya no hay ningún recurso ordinario, pero sigue subsistiendo el tema de los derechos humanos, sigue subsistiendo la violación, sigue subsistiendo la inaplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de que la sentencia cause estado, tenemos nosotros un plazo de 6 meses para presentar nuestra petición ante la Convención Americana de Derechos Humanos. 6 meses. ¿Me van siguiendo, compañeros? Muy bien. Ok. La petición la podemos hacer nosotros directamente en la sede de la comisión en la ciudad de Washington, Estados Unidos, o la podemos hacer a través de un correo certificado y la recibirá la comisión y va a calificar su admisibilidad. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Si los apoya una ONG y se pueden ir a turistear a Estados Unidos, allá a Washington, ya andan ahí paseando algunos días para presentar su petición, pues adelante, compañeros, ¿no? Pero bueno, para que ya anden ahí conociendo ahí la ciudad, ¿no? Bueno, entonces ya mencionamos este punto. Compañeros, otra cuestión. Si ya estamos tramitando nosotros un recurso ante otro organismo internacional, no va a proceder nuestra petición. Supongamos que ya presentamos una petición ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, perteneciente a Naciones Unidas. Como se está tramitando una petición ante esa corte, ya no podría conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Otro punto, compañeros. Aquí va. Las medidas cautelares. Recuerden ustedes que son de oficio o a petición de un Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dictar las medidas cautelares que sean necesarias para evitar que se siga afectando los derechos humanos, para evitar que la autoridad los siga restringiendo o para hacer una investigación complementaria por la violación a los derechos humanos. Bien, llegamos al último punto de nuestra exposición, compañeros. Trámite de peticiones y solicitud de las medidas cautelares. Aquí va, compañeros. Muy bien. Presentamos nuestra petición. Lo primero que va a hacer la Comisión Interamericana es evaluar si ha lugar a nuestra petición, si hay un derecho humano que tenga que entrar a estudio esta comisión. Muy bien. Ok. De la evaluación inicial, de ser procedente, compañeros, lo primero que va a hacer nuestra Comisión Interamericana con su grupo de expertos es verificar cuáles son los derechos humanos que han sido vulnerados. Y entonces empezará a darle tratamiento. Lo primero que va a buscar, compañeros, es notificar al Estado responsable para tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. ¿Sí? Va a llegar a pláticas conciliatorias. Si se llega a un acuerdo, compañeros, aquí concluye nuestra petición. No hay más que hacer. Se llegó a un acuerdo, se reparó el daño, se indemnizó a la víctima. Si no se llega a un acuerdo, se va a celebrar una audiencia pública. Y en esa audiencia se resolverá sobre la admisibilidad, emitirá una recomendación, y si aún así no se repara la violación de derechos humanos, llegaremos a un fondo, el cual, de no cumplirse, se remitirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como vemos acá,
evaluación inicial. Eric, te escucho, por favor. Y en el caso de la audiencia pública, sería solamente de la comisión o también de la parte, así que demandante o afectada. ¿Quién va a estar en esa audiencia pública? ¿Estará la víctima, su representante? ¿Estará el Estado responsable y quien lo representa, verdad? Estos serán los que se encontrarán en esa audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esa... ¿Mandé? ¿Que sería en sede? En sede, sí. En sede. Muy bien. Perfecto. A veces la propia comisión se traslada a otras naciones del sistema interamericano y celebra las reuniones en esos estados parte. No hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, la sede es la ciudad de Washington en Estados Unidos. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Cuando nosotros llegamos acá al fondo, ya tenemos una resolución de fondo sobre la violación a derechos humanos. Y si el Estado parte sigue sin hacer caso a la recomendación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar esta demanda. Ahora bien, ya no se llama petición, ahora sería una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana se convierte en un fiscal ante la Corte. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Vamos a continuar, compañeros, con toda esta tradición. Ya casi llegamos al final, compañeros. Aquí le va. Bien, entonces todo este es el paso de la petición. Todos estos son los pasos que nosotros debemos de cubrir en el sistema interamericano. Y las medidas cautelares, pues hasta cierto punto, pues se pueden llevar una semana o algunos meses. Porque el asunto es delicado. Es un asunto emergente que tiene que tratarse. ¿Vamos bien? Como les mencioné, nuestra evaluación inicial va a entrar a un estudio por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a evaluar nuestra petición. Si la petición es procedente, nos van a asignar un número de caso. Aquí va. Depende del orden en que hubiese ingresado. Este representa el número de casos que está atendiendo la comisión. Este representa el año del caso. ¿Vamos bien, compañeros? En ese orden como lo presentamos. Si de alguna manera se tratase de un grupo vulnerable, personas de la tercera edad, niños, mujeres que hayan sufrido violencia, etcétera, este asunto dejará de ser el último y se formará en primer lugar en asunto referente a grupos vulnerables. Muy bien. Entonces lo que hace el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es evaluar. A ver, tienes que hacerme una aclaración de tu petición. Acláramelo. No es procedente tu petición. No hay ningún recurso que podamos interponer si no procede, Es procedente tu solicitud, tu petición. Le voy a dar trámite. ¿Vamos bien? Le doy trámite a tu petición. ¿Qué va a ocurrir? Aquí está el punto, compañeros. Le doy trámite a tu petición. Tu petición la voy a notificar al Estado responsable, quien tiene un plazo de 3 meses para contestar dicha petición. ¿Vamos bien, compañeros? 3 meses. Llegando ese plazo, vamos a tener una reunión de conciliación, tratando de que las partes se expresen, pues de alguna manera, sus inquietudes y que tratemos de llegar por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una resolución favorable.
Si llegamos a ese acuerdo, compañeros, aquí termina la petición. De no llegar a ese acuerdo, lo que va a ocurrir es la audiencia pública, que se puede presentar en español, en francés, en portugués, en inglés y también en holandés. Porque tenemos también algunos países de América, sobre todo Curazao y por ahí algunas Antillas holandesas que hablan holandés. Ah, bueno, y también tenemos la Guyana francesa que habla francés y también la audiencia se podrá celebrar en este idioma. La mayor parte de las audiencias son en español porque son los asuntos que de alguna manera más tramitan los estados latinoamericanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Vamos a continuar. Son 7 los comisionados que forman parte de la comisión y son elegidos de entre los estados partes del sistema interamericano. Los miembros no representan al estado, para nada, representan a la comisión. Muy bien. Perfecto. Bien. Se resuelve la admisibilidad. ¿Saben qué? Hay una violación a derechos humanos. Bien. Entonces se va a calificar. Hay violación a derechos humanos por parte del Estado. Le voy a emitir una recomendación y se la notifico al Estado responsable. Estas son las violaciones de derechos humanos que tú causaste, Estado. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Bien? Ahí está. El Estado responsable, de alguna manera, pues, puede oponerse a esa recomendación. Y en ese caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá un estudio de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos. Este informe de fondo, compañeros, mucha atención, lo va a presentar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Informará qué países aceptaron sus recomendaciones de fondo y quién no. ¿Cuál puede ser la represalia? La represalia puede ser a lo mejor que no generan inversiones estos estados, que no tienen préstamos del Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera son excluidos de la comunidad internacional, que no son bien vistos, ¿no? En particular, abogados. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la recomendación de fondo es para que el Estado, pues, haga caso, ¿no? Pero aún así todavía, miren, teniendo la recomendación de fondo, tiene un plazo de 3 meses la autoridad, pues para contestar y en todo caso oponerse a esa recomendación de fondo. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok, se opone, está en contra de la autoridad, tiene esos 3 meses. Bien, entonces, como tu autoridad pues no le haces caso a esa recomendación, te importa poco la violación a derechos humanos que tú estás causando, pues bueno, se ve que quieres algo más, se ve que no te conformas con esto, compañero. Y entonces, pues es muy probable que tu informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se constituya como fiscal y esta recomendación de fondo se convierta en una demanda que va a presentar la comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica, abogados. Vean todo lo que tuvo que pasar para llegar a este punto, compañeros. Todo lo que tenemos que agotar. A diferencia del sistema europeo de derechos humanos, donde hay un acceso directo, aquí en el sistema interamericano tenemos que agotar todas estas fases para llegar a la conclusión, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, de todo esto, compañeros, llegando nosotros
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente, compañeros, pues bueno, se dictará una sentencia. Y les digo una cosa, compañeros, también el derecho, anoten esto, las resoluciones son soft law, derecho suave. ¿A qué me refiero? A que las resoluciones quedan a la voluntad de los estados contratantes. Esta voluntad se llama la pacta sunt servanda. Los estados se comprometen a los acuerdos que suscribieron ante la comunidad internacional. Nada los obliga, compañeros. Si no quieren cumplir con una resolución de la Corte, van a ser como Venezuela, ¿eh? Venezuela simplemente, la Corte Constitucional dijo, no hacemos caso a la recomendación. Le dijeron eso a Hugo Chávez y Hugo Chávez decidió denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y salirse del sistema interamericano. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya lo mencionamos. Pues bloqueos económicos, que no te preste dinero el Fondo Monetario Internacional, que no generes inversión, porque una persona que quiere invertir va a decir, aguas, yo no voy a invertir en un país donde se violen derechos humanos, ¿verdad, abogados? Entonces, ¿vieron ustedes todo este mecanismo? La verdad, compañeros, es de que esta fue la pauta que nosotros quisimos trabajar con ustedes en este tenor. Me gusta mucho este libro del doctor Ignacio Francisco Herrerías, El control de convencionalidad y los efectos de las sentencias. También este libro de Miguel Carbonell sobre el ABC de los derechos humanos y el control de convencionalidad me parece muy bueno, compañeros. Y este libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, compañeros, es magnífico para sus temas de estudio. Muy bien, pues bien, compañeros, disculpándome, pidiéndoles un perdón por toda esta cuestión de toda la pauta que hemos venido estudiando, pues bueno, yo les agradezco, y aunque realmente hubo intervenciones, no muchas, y muy brillantes, pero ¿saben qué es lo que me quedo muy satisfecho? El tema de su atención, el tema de que ustedes estuvieron presentes y atendiendo lo que se expuso en esta temática. Es un tema muy complejo, compañeros, ¿eh? Es un tema de estudio de fondo, ¿eh? No sé si percibieron que estamos entrando a una profundidad del derecho, a temas muy, muy sustantivos, a temas muy complejos. Abogados, pues de mi parte, la verdad yo les agradezco y siempre va a ser un honor y un privilegio poder trabajar con todos ustedes. La verdad estoy para servirles. No concluye una sesión para mí con esta clase, ¿no? De verdad, si en algún momento determinado puedo ayudarles, tienen dudas, tienen inquietudes, sigan trabajando, compañeros. Ya saben que les voy a compartir el material. Ya les compartimos los primeros 2 videos de la primera unidad y la segunda. Estos videos de esta unidad pues estarán, yo creo que en la noche del día de hoy o mañana a primera hora. También se lo comparto con la licenciada Adriana para que lo tengan, compañeros. Y si tienen insomnio y quieren dormir rápido, pues pongan el video y a lo mejor se van a dormir rapidísimo, compañeros. O si se van al gimnasio y quieren ir a correr, pues se ponen ahí el control de convencionalidad y analizan la constitucionalidad, y a lo mejor al rato pues se van a poner así muy, muy ponchados, pero con harto conocimiento sobre estos temas, ¿no, compañeros? Pero bueno, gracias, en particular, maestro. Un fuerte abrazo, compañeros. Licenciada Adriana, ¿algún otro comentario antes de cerrar con esta exposición? Sí, maestro, voy a volver a pasar lista final. Bueno, antes que nada, agradecerles por su presencia, por su esfuerzo, y comentarles que ahorita que termine la sesión, en unos 5 minutitos, les voy a enviar la liga de evaluación, su cuestionario, y ya nada más esperamos que usted nos mande los videos para que se los pueda compartir. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, compañeros, si gustan irse retirando cuando pase su lista, está perfecto, ¿eh? Voy a
pasar lista, me ayuda. A ustedes muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga y estoy a sus órdenes. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias, maestro.